respondía, desde el 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Todos aquí sabemos que el pueblo de Israel en ese momento no estaba luchando contra el faraón. No estaba luchando contra los guardias egipcios. Ellos estaban luchando contra una potestad y un principado que los tenía encarcelados. Pero María sacó un pandero cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Y yo no sé si usted sabe el significado del pandero, pero el pandero en la danza es el instrumento que se usa para darle la derrota al enemigo. Lo tengo aquí escrito. El pandero es un instrumento de victoria. Es un arma cuyo sonido Dios lo utiliza en la destrucción del enemigo. O sea, María estaba alabando al Señor con un arma poderosa en ese momento, después de su victoria, y era con el pandero. Y también me llama mucho la atención de que al principio de Éxodo 15, vemos como antes de Moisés salir a cruzar el Mar Rojo, él invitó al pueblo de Israel a que cantaran alabanzas. Y está en Éxodo 15, dice cántico de Moisés y María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. O sea, ellos utilizaron la alabanza antes de enfrentarse a la guerra. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros no debemos esperar que llegue el momento en utilizar esas armas, porque el Señor nos dio esas armas para nosotros estar preparados a la hora de vencer al enemigo. Solamente debemos de usarla. Imagínese usted que Moisés se hubiese quedado con los brazos cruzados a esperar que al faraón le diera la gana de sacar el pueblo de la esclavitud. Moisés entendía cuál era su trabajo y él entendía que el Señor le dio la autoridad para él utilizar todas las cosas que el Señor le puso en la mano para él poder cumplir el propósito de Dios. Y a eso es lo que el Señor nos llama. También podemos utilizar la alabanza en la guerra espiritual para sacudir los cimientos. Y cuando usted escucha sacudir los cimientos, ¿qué le viene a la mente? A ver. Los muros de Jericó, exactamente. A Josué se le dio una revelación semejante del carácter de Dios cuando estaba listo para dirigir a Israel a la entrada de Canaán para conquistar a Jericó. La ciudad de Jericó había cerrado cuidadosamente todas sus puertas y se atrincheraron detrás por temor a los israelitas. Nadie entró ni salió por sus puertas. Asimismo, en esta historia, el Señor le dijo a Josué, en Josué 6:5, 7 sacerdotes, cada uno con un cuerno, procederán al cofre del pacto. Cuando la gente los oiga producir con su cuerno su sonido prolongado, todos empujarán. Llora y las murallas de la ciudad se derrumbarán en el acto. Para mí, las murallas de Jericó es el ejemplo más básico que nos da el Señor de que la alabanza en la guerra espiritual puede sacudir los cimientos. De que la alabanza en la guerra espiritual puede destruir esa pared que está impidiendo que nosotros podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Ellos le dieron 7 vueltas a las paredes de Jericó cantando. Y algo que me gusta mucho de esta historia es que ellos no cantaban, Señor, trae maldición a Jericó, Señor, que traiga fuego a Jericó. Ellos cantaban alabando y glorificando el nombre del Señor. Y muchas veces alabamos mal en medio del proceso, porque alabamos para maldecir al otro, no para que el Señor, cuando haga el milagro, cuando en el medio de este proceso veamos la mano de Dios, se manifieste. Y por eso es que muchas veces nos quedamos estancados donde estamos. Otra, que es una de mis favoritas, que la leí fue en estos días, es en los tiempos del rey Josafat, en 2 de Crónicas 20. En esos tiempos, cuando los edomitas atacaban a Judea, Josafat estaba muy alarmado y convocó a toda Judá al templo a orar al Señor.
en su oración, en 2 de Crónicas 20, Segunda de Crónicas 20, versículo 12, específicamente. ¿Lo tienen? Bueno, en la oración de Josafat, en ese momento, él decía: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El Espíritu del Señor entonces vino sobre un joven que se llamaba Hazael, que era levita. ¿Saben cuál es el significado del levita? ¿Quién me lo dice? ¿Qué significa el ser levita? Los de la música. Adorador. Exacto, los de la adoración. Hazael, Hazael. En ese tiempo él era el levita descendiente de Asaf, que significaba el jefe de los músicos en la época del rey David. Hazael proclamó, esto está en el versículo 15, si quieren léanse Crónica 20 entero, que es una historia muy hermosa. Dice: no temáis ni os adrementéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y voy a hacer énfasis en esto, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Me gusta mucho la forma en la que él le decía al pueblo, y es muy difícil tú enfrentarte a un pueblo que tú estás viendo que está en medio de una tribulación y decirle: tranquilos, que la guerra la va a ganar el Señor. O sea, que Agaya tuvo que tener ese tipo para pararse delante de una multitud y decirle eso. Pero me sigue sorprendiendo la historia, porque dice que el Señor dio entonces los planes de combate por medio de Hazael. ¿Hazael qué era? Levita. El Señor dio el plan de combate por medio de un levita. Ahí yo decía: Señor, esto a mí no me cuadra, porque como un levita me va a tú hacia mí que va a ir a la guerra. Pero vamos a seguir leyendo. Después de adorar al Señor por la victoria prometida, Josafat le dijo al pueblo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seráis prosperados. Entonces procedió a nombrar un grupo de hombres para que cantaran alabanzas y dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, estamos diciendo que el Señor, que el rey Josafat, en vez de dedicarse a preparar un ejército, él buscó adoradores para que se prepararan para ese tiempo de guerra. Estamos viendo el nivel que tiene la adoración en el medio de la guerra. Dice que Josafat alineó al ejército en filas y los cantores vinieron y se alinearon a la izquierda. Josafat hizo entonces algo que yo decía: ¿por qué tú hiciste eso? Si tú sabías que tu pueblo se iba a enfrentar a una guerra. Josafat, oigan lo que hizo. Él mandó adelante a los adoradores para que cantaran alabanzas y para que estuvieran en la vanguardia del ejército. Para mí eso fue algo que me explotó la cabeza, porque, o sea, uno en el mundo terrenal lee eso y dice: pero lo que tú hiciste fue absurdo. ¿Por qué tú mandaste a una gente que cantara enfrente del ejército en vez de preparar bien el ejército? Pero lo que Josafat estaba seguro de que la victoria no la iban a ganar el ejército. La victoria la iba a ganar el pueblo que adorara a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche, que tu adoración puede destruir cualquier problema que esté en tu casa, que la adoración es la que va a vencer esa guerra que tú tienes con tu esposo, con tus hijos, con tu economía, con tu trabajo, con tu educación. Lo único que tú tienes que hacer es darle uso a esa arma poderosa y ver cómo en el medio de la tribulación tú vas a salir victorioso. Salieron a combatir con el coro al frente. Imagínese usted que Aaron, Iván, Rebeca y yo nos paremos aquí, entonces tengamos el ejército atrás. Gloria, gloria, aleluya. Los que están atrás te van a decir: no, estos son una balsa de loco, que no sé qué están haciendo cantando. Pero ellos estaban confiados al Señor a quien ellos le adoraban. Ellos salieron.
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, ellos no tuvieron que hacer nada, ellos mismos se mataron entre ellos. Los soldados de Josafat se miraban, observaban con un poco de vergüenza las espadas y lanzas y se encogían de hombros. Y miren qué pueblo ese. Después que el Señor le da la victoria, ve las herramientas que tiene y se avergüenza. Pero el Señor es muy misericordioso y a pesar de todo eso nos sigue amando. Después bajaron las armas y se pusieron a recoger en el campo para recoger los despojos. Los verdaderos guerreros en esa ocasión no fueron los soldados, sino los cantantes del coro. Mientras ellos cantaban alabanzas a Dios, Él, el Señor, peleaba por ellos y los soldados no tuvieron que mover ni un dedo. O sea, esa es la victoria más grandiosa que yo he visto en la Biblia. Y ellos cantaban: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y aquí es algo muy interesante de notar, que ellos no estaban pidiéndole al Señor que destruyera ese pueblo, sino ellos estaban glorificando el nombre del Señor. O sea, su canto de alabanza decía: Señor, yo reconozco tu misericordia, Señor, yo reconozco quién tú eres, yo sé que tú eres varón de guerra, yo sé que tú eres omnipotente, yo alabo porque yo sé que tú nos vas a dar la victoria. Esa era su oración. Su oración no era: Señor, quémalos, Señor, manda fuego, Señor, desaparécelo. No, su oración era diferente, su adoración era diferente. Y yo no sé qué te está pasando, qué me está pasando, pero yo quiero que de aquí nosotros salgamos entendiendo que nuestra adoración tiene poder. Y que si nosotros adoramos entendiendo al Dios que nosotros le estamos adorando, no hay ni principados, ni potestades, ni nada que el enemigo quiera entrar en nuestra vida que nos pueda vencer. Y por último, una que es muy famosa, es la alabanza en la guerra espiritual, que tiene el poder contagioso. Y yo voy a una de mis historias favoritas con uno de mis personajes favoritos, que es Pablo. Porque la alabanza no es solo una bendición, porque sacude los cimientos, los obstáculos que están ante mí como muros para pulverizarlos, sino porque el poder desplegado en esta atmósfera se comunica a quienes nos rodean. O sea, tu alabanza puede llegar a tu vecino, tu alabanza puede llegar a tu mamá inconversa, a tu papá inconverso, a tu esposo inconverso, a tu entorno de trabajo, a tu entorno de estudio. Y cuando Dios viene a establecer su presencia en la atmósfera de la alabanza, bendice no solo al que canta, sino también a los que escuchan. Y un ejemplo clarísimo es Pablo y Silas. Pablo y Silas experimentaban la eficacia de la alabanza mientras estaban en la cárcel. Los habían azotado y puestos en una celda. Como a la medianoche, imaginemos que Silas dijo: ay, Pablo, yo estoy cansado, Pablo, yo estoy cansado de que nos pedreen donde vamos. Ay, Pablo, yo estoy cansado de estar en esta cárcel. No, sí, Pablo y Silas no dijeron eso. Pablo y Silas dijeron: bueno, estamos en la cárcel, vamos a alabar al Señor, porque eso es lo que yo sé hacer. Y yo sé que si el Señor está con nosotros, nadie va a poder contra nosotros. Y no fue así. En ese momento ellos decidieron alabar a Dios cantando himnos. Y a la medianoche es el momento donde nosotros, los prisioneros, debemos exaltar nuestro corazón alabanza a Dios. Porque en el momento en que Pablo y Silas se levantaron a alabar a Dios, era la medianoche, porque ellos sabían que ellos estaban en una guerra espiritual. Y la guerra, señores, pasan a la medianoche. Cuando nosotros estamos en el octavo sueño, ¿por qué me pasa? Porque a nadie le gusta dormir más que a mí. Pero que en ese momento nosotros estamos en el octavo sueño, ahí es que el enemigo aprovecha, como nosotros no estamos en la brecha, para hacer las cosas. Y en ese justo momento es que nosotros nos tenemos que levantar en alabanza y adoración al Señor. Pablo y Silas no clamaban a Dios por su liberación. Y eso fue algo que también me impactó. Y ellos decían: Señor, por favor, libéranos. Señor, por favor, mata a los guardias. No.
ni tampoco reprendían el cepo que tenían, ni tampoco echaban fuera a los demonios del guardia. Ellos solo alababan al Señor, porque el Señor es grande y bondadoso. Y yo como que, Padre, ven acá. O sea, no entiendo, Pablo. Si tú estabas ahí y tú tenías la oportunidad de alabar al Señor para que te saque esa cadena, alabar al Señor para que te saque ese cepo, ¿por qué te no lo hiciste? Y fue algo que ministró mucho mi corazón, y es que muchas veces en el momento de guerra nosotros queremos alabar al Señor a nuestra conveniencia y no sabemos que debemos alabar al Señor por su grandeza, y porque si Él quiso que nosotros pasáramos por ese proceso es porque Él se va a glorificar y algo nos va a enseñar. Entonces, ¿qué pasó después que Pablo y Silas alabaron al Señor? Vamos a Hechos 16, del 23 al 32. Me dicen cuando lo tengo, que voy como una carretera. ¿La quiero, no? ¿Lo tienen? Amén. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, no solamente la de Pablo y Silas se soltaron, ahí todo el mundo fue libre. Gloria a Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aquí es que yo me doy cuenta que mi alabanza en el medio del proceso no me va solamente a librar a mí, sino va a librar a todo el que esté alrededor. Y es hermoso cuando nosotros podemos testificar que cuando nosotros estábamos alabando en el medio del proceso, a donde nadie nos veía, en el medio donde nosotros pensábamos que ya no había salida, pudimos salvar a otra gente. A eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y esta noche debemos salir de aquí pensando como Pablo y Silas, diciendo, yo sé que si yo alabo, aunque me duela, aunque esté cansado, aunque no quiero, yo sé que si yo alabo en este momento, no solamente yo voy a salir edificado, sino todos alrededor mío van a salir edificados. Y la alabanza en la guerra espiritual debe ser inspirada del Espíritu, según la necesidad del hombre interior, porque aquí vimos varios ejemplos y todos los ejemplos fueron diferentes. Según la necesidad que ellos tenían, ellos alababan y adoraban al Señor. Y nosotros tenemos que decirle, Espíritu Santo, ven en este momento. Nosotros debemos decir,